Continuamos con la clase de bacilos gram positivos. En esta tercera parte veremos dos géneros, Corynebacterium y Listeria. Del género Corynebacterium hablaremos de especies de importancia clínicas, fundamentalmente de Corynebacterium diphtheriae. Y del género Listeria hablaremos de Listeria monocytogenes. Corynebacterium significa pequeños bastones con nudos, lo que se referencia claramente a la morfología de estos bacilos, que a su vez tienen una disposición particular que asemeja los ideogramas chinos. El género está compuesto por bacilos gram positivos, que a diferencia de los géneros que vimos en las clases anteriores, no forman esporas, tampoco sintetizan cápsula ni tienen flagelo, es decir, son inmóviles. Si bien Corynebacterium diphtheriae es la especie más conocida, existen otras de importancia clínica, como pseudotuberculosis, que es un patógeno animal, especialmente afecta el ganado caprino y bovino, y Corynebacterium ulcerans, que es capaz de producir en el hombre infecciones sistémicas. Corynebacterium diphtheriae causa difteria, conocida antiguamente como garrotillo. Esta es una enfermedad infecciosa, aguda, muy contagiosa, que compromete principalmente las vías aéreas superiores. El grupo etario más afectado son los niños no vacunados. El término garrotillo, para nombrar la enfermedad, tuvo su origen en el siglo XVII durante una de las epidemias que asoló a Europa. El término se utilizaba por la semejanza del cuadro de sofocación que producía la muerte de los pacientes, en su mayoría niños, con el cuadro de sofocación que sufrían los reos condenados al garrote vil. Se suponía que este método de ejecución, de origen español, producía la muerte instantánea por dislocación cervical. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los reos morían por estrangulamiento, produciendo este cuadro de sofocación. Afortunadamente, ya no hay más muertes por sofocación por la utilización del garrote vil. Sin embargo, debemos lamentar muertes por sofocación en los casos de difteria en niños no vacunados. La causa de la sofocación es la gran inflamación producida en el epitelio nasofaringeo y la producción de una pseudomembrana. Esta pseudomembrana puede comenzar como placas localizadas y extenderse luego, cubriendo la mayor parte del árbol tracobronquial. Tanto la inflamación como la producción de pseudomembrana se relacionan con la acción de la toxina diftérica sobre las mucosas del tracto respiratorio. En las próximas diapositivas veremos cuál es el mecanismo de acción de esta toxina. Corynebacterium diphtheriae es muy poco invasiva. La patología que produce se debe a los efectos locales y sistémicos de la toxina. Como veremos en este diagrama, al ingresar al tracto respiratorio, la bacteria se adhiere a las células epiteliales, genera la toxina es incorporada dentro de la célula epitelial y produce la inhibición de la síntesis proteica. Este mecanismo lo vamos a ver en detalle en las próximas diapositivas. Al inhibir la síntesis proteica, la célula epitelial muere. La acción citotóxica de la toxina diftérica lleva a la inflamación y a la necrosis del epitelio y a su tiempo a la formación de la pseudomembrana. La pseudomembrana, por lo tanto, está formada por coágulos de fibrina, por detritus celular y por los leucocitos polimorfonucleares. Como dijimos al comienzo, la bacteria no invade, pero la toxina sí es absorbida y pasa a circulación, afectando a diferentes tejidos, como veremos en la próxima diapositiva. La toxina diftérica puede afectar distintos tejidos, pero tiene dos blancos importantes donde produce el mayor daño: el músculo cardíaco, el individuo puede sufrir de miocarditis, y a nivel del sistema nervioso periférico. La toxina, en este caso, actúa sobre las células de Schwann, produciendo la desmielinización
y el enfermo puede tener síntomas compatibles a los del Guillain-Barré. Déjenme recordarles, una vez más, que esta patología no va a ocurrir en el individuo vacunado, ya que al poseer anticuerpos circulantes neutraliza la acción de la toxina. Analizaremos ahora el mecanismo de acción de la toxina diftérica. Pero antes, recordemos que la toxina diftérica está codificada en el material genético de un fago, en el fago beta. Es decir, que no todas las cepas de Corynebacterium diphtheriae producen la enfermedad. No todas las cepas de Corynebacterium diphtheriae producen la toxina, solo aquellas que están infectadas por el bacteriófago beta. Pasemos ahora al mecanismo de acción. La toxina diftérica es una toxina tipo AB, donde la subunidad B es la que se une al receptor y la subunidad A es la que tiene la acción enzimática. La toxina diftérica, liberada por la bacteria, encuentra el receptor en la superficie de la célula eucariota. Se une a través de la unidad B y todo este conjunto formado por la toxina diftérica más el receptor es endocitado y alcanza el interior de la célula, en este caso podría ser una célula epitelial. La acidez de esta vacuola endocítica hace que se escinda la subunidad A y ésta pase al citosol. Una vez en el citosol, la subunidad A, que es una enzima, es una ADP ribosilasa, hace posible que se incorpore al factor de elongación 2 una ADP ribosa. La incorporación de la ADP ribosa inhabilita la acción del factor de elongación, inhibiendo así la síntesis proteica de la célula y generando su muerte. La toxina diftérica es una de las toxinas bacterianas más estudiadas. Su mecanismo de acción, por ejemplo, es paradigma de las toxinas del tipo AB. Por otro lado, existen al menos dos usos de la toxina diftérica a nivel farmacológico. Uno, fundamental, el de la producción de la vacuna antidiftérica. En este caso, la toxina diftérica se trata con formol de forma tal de obtener el toxoide diftérico. El toxoide diftérico tiene la característica de conservar su inmunogenicidad, pero carecer de la toxicidad. Por lo tanto, nosotros podemos inocular a los individuos sin causarle la enfermedad. Déjenme recordarles, una vez más, que las patologías que hemos visto durante esta clase, comenzando por la sofocación y muerte producida por la pseudomembrana, la patología cardíaca, la patología neurológica, incluso la patología renal que se ve en algunos individuos con difteria, les decía, cualquiera de estas patologías, todas estas patologías, pueden prevenirse por acción de la vacuna. Lamentablemente, y a pesar de tener vacuna, se han producido a nivel global en los últimos años brotes de difteria, donde no solamente se han infectado los individuos, sino que se han producido muertes. En la mayoría de los casos, los individuos afectados eran individuos no vacunados o con vacunaciones incompletas. Más recientemente, la toxina diftérica se ha utilizado para la producción de drogas para el tratamiento oncológico. La estrategia es fusionar la toxina con ciertas moléculas que pueden ser reconocidas por las células tumorales, de forma tal de dirigir la acción de la toxina hacia este tipo de células. Una de las drogas que se comercializa actualmente es una que fusiona la toxina diftérica con la interleuquina 3, ya que existen ciertas leucemias en las cuales las células tumorales sobreexpresan el receptor para esta interleuquina. En este caso, y a diferencia de lo que ocurría con la producción de la vacuna antidiftérica, lo que se utiliza es la subunidad A, es la que tiene la actividad citotóxica.
Vamos a analizar ahora al género Listeria, que posee una única especie patógena para el hombre, Listeria monocytogenes. Debe su nombre al incremento de monocitos que se encontró en la sangre de animales infectados experimentalmente. Se trata, como vemos en esta diapositiva, de cocobacilos gram positivos, pequeños, no forman esporas y son capaces de crecer a un amplio rango de temperatura, que van desde 1 a 45 grados. Este dato es importante, ya que Listeria monocytogenes contamina alimentos y, por lo tanto, la refrigeración de los mismos no previene el desarrollo del microorganismo. El reservorio de la bacteria es amplio. Se encuentra en el suelo, el agua, los vegetales y en portadores humanos. Existen individuos que portan Listeria monocytogenes en el tracto gastrointestinal. Seguidamente hablaremos de la listeriosis, que es la infección causada por esta bacteria. La listeriosis se produce cuando se ingieren listerias monocytogenes a través del consumo de alimentos contaminados. Estos alimentos principalmente incluyen quesos blandos, embutidos como salchichas y vegetales crudos lavados con aguas contaminadas. Los individuos en riesgo son especialmente las embarazadas y los individuos inmunocomprometidos, los que pueden sufrir gastroenteritis, septicemia, meningitis y durante el embarazo la bacteria puede ser transmitida de madre a hijo. La listeriosis comienza cuando se ingieren alimentos contaminados con Listeria monocytogenes. Una vez en el tracto gastrointestinal, Listeria monocytogenes es capaz de atravesar la barrera epitelial intestinal, traslocar a los ganglios linfáticos mesentéricos y dirigirse a órganos blancos como son el hígado y el vaso. En estos órganos se comienzan a formar focos infecciosos que, si el individuo es inmunocompetente, se resuelven fácilmente cuando se monta una respuesta inmune adecuada. En el caso de un individuo inmunocomprometido, como puede ser el caso de un adulto mayor, muchas veces los focos infecciosos no pueden ser resueltos de manera adecuada, la bacteria se multiplica en estos órganos y es volcada a circulación. Eventualmente, Listeria monocytogenes alcanza el sistema nervioso central y puede atravesar la barrera hematoencefálica produciendo meningoencefalitis. En el caso de una embarazada, Listeria va a infectar el hígado y el vaso, pero también va a infectar placenta. La embarazada puede resolver las infecciones, esos focos infecciosos, en hígado y vaso, pero no va a poder resolver la infección de la placenta, dado el mecanismo de tolerancia inmunitaria de la placenta. Entonces, la bacteria encuentra acá un nicho donde prolifera y por un lado puede volver a ser volcada a circulación y producir una retroinfección nuevamente en la embarazada, y también va a poder atravesar la barrera placentaria, la placenta, e infectar al feto. De acuerdo al estado de gestación, al momento de la gestación, las consecuencias pueden ser diferentes. Puede producirse, en el caso de la infección del feto, puede producirse abortos o el nacimiento de un bebé muerto o el nacimiento de un niño con una infección sistémica. En las próximas diapositivas vamos a analizar cuáles son los factores de virulencia que le permiten a Listeria producir la listeriosis. La patogénesis de Listeria monocytogenes se basa fundamentalmente en su capacidad para atravesar barreras biológicas. Como vimos en la diapositiva anterior, durante la listeriosis, la bacteria es capaz de atravesar el epitelio intestinal, la barrera hematoencefálica y la placenta. Veamos ahora a nivel celular cómo ocurre este fenómeno. Listeria monocytogenes es capaz de adherirse y de inducir su propia internalización en células, ya sean células fagocíticas o no fagocíticas. En el caso de que la célula
sea una célula fagocítica, la vesícula formada se denomina fagosoma. Si la internalización de Listeria ocurriera en una célula no fagocítica, como puede ser una célula epitelial, la vesícula formada se llama endosoma. Una vez dentro de la vesícula, ya sea endosoma o fagosoma, Listeria monocytogenes va a ser capaz de fugarse. Al fugarse, Listeria monocytogenes está evitando ser digerida por las enzimas lisosomales. Y una vez en el citoplasma, esta bacteria es capaz de reproducirse y de reacomodar los microfilamentos de actina de la célula del huésped para procurarse un método de propulsión que le permite hacer protrusión en células adyacentes. Ahora, Listeria monocytogenes se encuentra dentro de una vesícula con doble membrana, porque están involucradas las membranas de dos células adyacentes. Nuevamente, la bacteria va a ser capaz de fugarse de la vesícula de doble membrana, reproducirse a nivel del citoplasma de la célula eucariota, generarse un método de propulsión y continuar su propagación de célula a célula. Por último, veamos cuáles son los factores de virulencia que le permiten a Listeria monocytogenes generar poder atravesar las barreras biológicas. Uno de los factores principales es la listeriolicina O. Esta es una hemolicina, es una toxina relacionada con la perfringolicina, que la hemos visto en clases anteriores, que es una toxina de Clostridium perfringens. La acción de esta listeriolicina O le permite a Listeria monocytogenes destruir la membrana de la vesícula donde está internalizada, tanto en vesículas de simple membrana como de doble membrana. Por último, la capacidad de reorganizar los microfilamentos de actina y procurarse un sistema propulsor es debido a la acción de la proteína ACT-A. Hemos visto así cómo Listeria es capaz de multiplicarse y diseminarse en el organismo sin ser expuesta ni a los anticuerpos ni a la acción de los neutrófilos o de los antimicrobianos. Hemos llegado así al fin de la tercera y última parte de la clase de bacilos gram positivos. Desde ya, muchísimas gracias por su atención.